En este video vamos a hablar de qué es el JavaScript Engine o el motor de JavaScript. El JavaScript Engine es, en pocas palabras, un programa que ejecuta código de JavaScript. Cada navegador tiene su propio motor de JavaScript. Probablemente el más conocido sea el motor V8 de Google, que es el motor que utiliza Google Chrome y Node.js. Todos los demás navegadores tienen su propio motor de JavaScript. Es bastante fácil entender lo que es un motor, pero lo más importante es comprender sus componentes y cómo funciona. Todo motor de JavaScript contiene un call stack y un heap. El call stack es donde se ejecuta nuestro código usando algo llamado execution context. Y el heap es un espacio en memoria que almacena todos los objetos que nuestra aplicación necesita. Con esto ya sabemos dónde se ejecuta el código. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se compila el código? Para eso primero tenemos que hablar de compilación y de interpretación. Una computadora solo entiende ceros y unos, y por lo tanto todo programa necesita convertirse en código que la máquina pueda entender. Esto puede hacerse mediante compilación o interpretación. En la compilación, todo el código se convierte en código máquina de una sola vez, y este código máquina se guarda en un archivo portable que luego puede ejecutarse en cualquier computadora. Acá tenemos dos pasos. Primero se genera el código máquina y luego se ejecuta en el CPU. La ejecución puede ocurrir mucho tiempo después que la compilación. Por ejemplo, cualquier aplicación que estés usando en tu computadora ahora mismo ya fue compilada previamente. Por otro lado, en la interpretación hay un intérprete que recorre el código fuente y lo ejecuta línea por línea. Acá no tenemos los mismos dos pasos de antes. En cambio, el código se lee y se ejecuta al mismo tiempo. Obviamente, el código fuente todavía necesita convertirse en código máquina, pero eso sucede justo antes de ejecutarse. JavaScript solía funcionar de esta manera, pero el problema de los lenguajes interpretados es que son mucho más lentos que los compilados. Los motores de JavaScript modernos utilizan la compilación Just in Time. Este enfoque compila todo el código en código máquina de una sola vez y lo ejecuta inmediatamente. Es algo así como una mezcla entre la compilación y la interpretación. Tenemos los dos pasos de una compilación anticipada tradicional, pero no se genera ningún archivo portable. Y la ejecución ocurre inmediatamente después de la compilación. Ahora entendamos cómo funciona la compilación Just in Time. Cuando un fragmento de código entra en el motor, el primer paso es parsearlo, es decir, leerlo y analizarlo. Durante este proceso de análisis, el código se convierte en una estructura de datos llamada Abstract Syntax Tree, o AST por sus siglas en inglés. Este proceso funciona dividiendo cada línea de código en partes que el lenguaje pueda entender, y luego guardando esas partes dentro del AST de forma estructurada. En este paso también se verifica si hay errores de sintaxis, y el árbol resultante se utilizará más adelante para generar el código máquina. Supongamos que tenemos un programa que lo único que hace es declarar una variable como esta. El AST para esa línea de código se vería así. Tenemos una declaración de variable que debe ser una constante con nombre X y valor 10. Y además tenemos muchas otras cosas acá, así que ya te podrás imaginar cómo se verá el AST de una aplicación grande. El siguiente paso es la compilación, que toma el AST y lo compila en código máquina. Y este código se ejecuta de inmediato gracias a la compilación Just in Time. ¿Y dónde ocurre la ejecución? En el call stack del motor de JavaScript. ¿Y acá termina? Bueno, no, porque los motores modernos de JavaScript tienen estrategias de optimización muy inteligentes. Los motores modernos generan primero una versión no optimizada del código máquina para que el programa pueda empezar a ejecutarse lo antes posible, y por detrás el código está siendo optimizado y recompilado mientras el programa está en ejecución. Esto puede hacerse múltiples veces, y luego de cada optimización el motor reemplaza el código antiguo por el nuevo más optimizado sin detener la ejecución. Ese proceso es lo que hace que los motores modernos sean tan rápidos. Todo este proceso de parseo, compilación y optimización ocurre en hilos especiales del motor a los que no tenemos acceso desde nuestro código.
Están completamente separados del hilo principal, que es donde se ejecuta nuestro código dentro del call stack. Cada motor implementa esto de maneras ligeramente diferentes, pero en resumen, así es como funciona la compilación just in time en los motores modernos de JavaScript. Ahora entendamos cómo todas estas piezas encajan juntas en el runtime de JavaScript, por ejemplo, en el del navegador. Imaginemos el runtime de JavaScript como un gran contenedor que incluye todo lo necesario para poder correr JavaScript. En el centro de cualquier runtime de JavaScript siempre va a estar el motor de JavaScript o el JavaScript Engine. Para que este motor funcione correctamente necesita tener acceso a las Web APIs, como por ejemplo el DOM o el Fetch API. A diferencia de lo que muchos piensan, las Web APIs son funcionalidades que se le proporcionan al motor, pero que no forman parte del lenguaje de JavaScript. Son ofrecidas por el environment en el que JavaScript se está ejecutando, como en este caso el navegador. Un runtime de JavaScript también incluye una callback queue, que es una estructura de datos en donde se colocan todas las funciones de callback que están listas para ejecutarse, como por ejemplo los eventos. Cuando un evento ocurre, una función de callback se crea y se coloca en la callback queue. Luego esa función es pasada al call stack y cuando el call stack está vacío, esa función se ejecuta. Y todo esto ocurre gracias al event loop, que es el mecanismo que toma las funciones desde la callback queue y las coloca en el call stack para que se ejecuten. El event loop es la base del modelo de concurrencia no bloqueante de JavaScript. Es importante recordar que los runtime de JavaScript también existen fuera del navegador, como por ejemplo en Node, que funciona de forma similar pero sin las Web APIs, ya que estas son provistas por el navegador. Y bueno, eso es todo lo que tenía para contarles acerca de los motores de JavaScript y los runtimes. Espero que este video les haya servido y les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!